Che, ¿sabes qué? ¿Lo podemos decir ya? ¿Qué puede ser? No creo que me llame nadie a esta hora. Eso, ¿qué vive lejos o boludo? Le digo, vos avisá cuando venga a Rosario. Es verdad. Y claro, así que pasó por mi casa otra vez, boludo. Mira. Valiosas y bien cuidadas, fueron cortadas y mutiladas. Eran cosas, eran motoras, fueron cortadas, fueron sobradas. La mano del menor, ¿a dónde estás? La mano del menor, ¿a dónde estás? En la lata, en la lata. La mano del menor, ¿a dónde estás? La mano del menor, ¿a dónde estás? En la lata, en la lata. Yo tengo que decir, bueno, ¿quién fundó Intense Amor? Y lo fundaron entre el chino y el hermano de Martín, Ignacio. Básicamente creo que fue el tema de ser entre semi-vecinos y amigos, conocidos. O sea, Y bueno, uno en ese momento era un loco por la música, una época muy buena, se escuchaba mucho heavy, empezaba a escuchar el thrash metal, empezaban las primeras bandas hardcore. Me acuerdo que un amigo de la secundaria, yo habré tenido 14 años, o sí, 13, 14 años. Me dijo, tengo un amigo mío que un loco como vos que escucha Metallica, esos grupos en ese momento. Y era Ignacio, así que bueno, con Ignacio empezamos, queríamos hacer una banda, en ese momento una banda hardcore, era la idea. A mí me acuerdo que SOD me había partido la cabeza, que mezclaba en sus letras humor, política, era un cóctel explosivo. Y digo, esta es la banda que hay que hacer. Cuando empezamos a tocar con Ignacio y con Esteban Olivé, la banda se llamaba Hardcore, así que imagínate, el logo de un carrito todo eléctrico, que había una bandera y todo. Ignacio tenía una Fine, el batero Esteban Olivé, un excelente batero que tocaba en una banda metal cross re heavy en esa época también, una banda de la puta madre metal cross, que nunca trascendió, porque quizás porque se tocaban mucho. Empezamos a tocar ahí y bueno, Esteban después, no sé por qué historia, no podía engancharse a tocar. En un momento dado, bueno, yo y Martín tocábamos en otra banda, hacíamos una banda más, King Lion. Y ahí fue que lo invitamos a Martín, que era el hermano de Ignacio, que tocaba la batería, y a Ferdinando, que tocaba el bajo y tocaba en una banda llamada Insane, que era más onda más heavy clásica. el primer tema de verdad fue El Papa tiene sida. Ya tenían el tema armado y le faltaba, era una guitarra y un cantante nada más. Le faltaba alguien más para completar el grupo. Y al poco tiempo, para mejorar el sonido, completar el sonido, justamente Mateo era conocido ya de José Miguel de hacía mucho tiempo. Con José Miguel tocábamos con las criollas, sí, grabábamos con un grabador que era una valija de un muchacho del barrio, era una valija que tenía una giradiscos y un grabador que grababa en estéreo mágicamente. Entonces nos metíamos en un cuartito en la casa de mi mamá y grabábamos ahí con una guitarra y con cosas, hacíamos ruido así nomás, que se llamaba Jolinusa. Lo invito a tocar y le metemos otra viola más. Ya en ese momento, antes de que toque Mateo, la banda ya estaba constituida, ya estaba, pero todavía sin nombre. Porque Hardcore le había quedado un poquito como los primeros pasos con Ignacio.
Y ahí cuando entra Mateo ya se constituye más seriamente. Mateo tiene otro tema, un gran tema, un poco más heavy, es muy bueno, un heavy denso, se llama Enfermo, un temazo. Creo que antes de formar Intense Mosh ya estábamos todos contactados por el hecho de compartir discos, que alguno compraba cosas raras en esa época, de Anti-Slam o Attitude Adjustment. Cada uno se hacía sus copias y era lo que podíamos escuchar y lo que queríamos escuchar. Y la mezcla de lo que a cada uno le gustaba, después creo que se vio reflejado en el grupo. 50 hardcore y 50 metal, por decirlo de alguna forma. Es más, en los mismos grupos siempre estaba eso. Hay algunos que les gusta más el hardcore y otro más el metal, o por partes iguales, pero en definitiva la banda nace para ser más una onda hardcore, que acá no existía. Bueno, ahí como que empezamos a ensayar y a tocar y a hacer unas canciones, y por ahí en los 90 grabamos un casetito ahí en el campo. Ha empezado la misión, quiero más tomar, mi misión es vomitar, se me saca comunidad y de se vena, voy a digerir, no te nariz y así con limón, no te nariz, mucho vino compraré, mucha guita gastaré, pero yo voy a terminar, mi misión es vomitar. Quiero que se vayan presentando de a uno. Bueno. Vos no te presenté. Bueno. José Miguel Galvano en voz. Ignacio Guitar. Gustavo Guitar. Martín batería. Fernando bajo. Yo tuve oportunidad de escuchar el demo. Me estaban comentando los chicos que las influencias de ellos son el ruido del inodoro, la licuadora. La muliné. No. ¿Con qué se dan para componer cosas tan feas? No, es una broma. Yo, ahora hablando en serio, yo tuve oportunidad de escuchar en tu casa el demo, y más allá del estilo de la banda, me pareció que el sonido está muy bien logrado y que se asemeja a muchas de las bandas que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de ese estilo, ¿verdad? Claro, sí, o sea, tratamos de hacer algo prolijamente, o sea, te viene ensayadito, no es ninguna cosa del otro mundo, pero... Decime que conté, para de caminar y mirar la pared. Contame que fumar y dónde lo comprar. Sácate la remera que te vamos a revisar. Soy el oficial de cara de fiscal. Hay como 5 patrulleros en la puerta esperándolo. Ya vamos. Perdón. Eso es el padre de un amigo nuestro que integra la fuerza del orden, que es amigo nuestro, pero no lo dedicamos. Está para protegerlo. Buena sensación causó el demo en el estado. Sí, viste. Te van a hacer competencia a los Midachi ahora. No, pero viste que hay humor en la letra, ¿no? Hay humor y hay protesta y... No, claro, es todo, viste, denuncia, digamos. Está en la onda esa transgresora y tanto que se comenta, bueno, ves Ginsburg, ves digamos que Midachi, después de ver Intense Mosh. Alicia papá la pelota, el culé que deja de la coca. Llámanos a la iglesia policía, me batieron que el papa tiene espina. Que papa, que son estas pizzas, no guacho, que te da comida. Que cuchilla, plura y un coro bolero, modo perro, chupar un huevo, iglesia, basura, pasó la dictadura. Quieres prometo, una cara dura. No queremos papa, queremos batata. Mira loco, un zorro con sotana. Ahora que ha dado este trabajo, este demo de Intense Mosh, realmente es excelente. Pero quiero recalcar dos cosas. Primero, la calidad del sonido, infernal. Después hemos escuchado Orcas y no existe. Al lado de él no existe. Está logrado en un estudio acá de Rosario. El Camote. En el Camote. Me contaron los chicos que se portaron muy bien. Yo tenía referencias de ese estudio, no conozco a la gente personalmente, pero ahora que ha dado este trabajo, este demo de Intense Mosh, realmente es excelente. E instrumentalmente también me gusta. O sea, está bien ejecutado, independientemente de la... Los chicos han tenido un progreso
tremendo. Yo digo que los conozco hace mucho tiempo, vienen tocando en distintas bandas. Martín, el batero, me parece de acá de Rosario, de lo mejor. Los dos guitarristas han progresado muchísimo, Fernando, que es el bajista también, y José Miguel, que tiene la voz acorde. La voz acorde para cantar Para trash. cantar este tipo de música. Bueno, promete y a ver qué nos prometen. Ya ahí la banda empieza a tomar color, ya tengo varios temas, ya salía el demo, pero no lo habíamos hecho con la producción. Entonces, che, se me invitan a tocar, el Gordo Gura, que Dios lo tenga en la gloria, me invita a tocar. ¿Qué tema? Que vamos a poner en Test Mosh. Así fue, porque a mí siempre me encantó la movida del Mosh. Te vuelvo a repetir, yo vi algunos recitales o fotos, recitales hardcore, toda la gente arriba de la otra, era algo buenísimo. Y intenso, la música nuestra es súper intensa, así que digo, bueno, vamos a poner Test Mosh, y no había que decirlo mucho, yo creo que ni hubo como charla, había que poner el gozo y Test Mosh al pedo, porque después le pusieron Test Mode. Todo esto es posible gracias a la organización del Gura y compañía, loco. Todos poniendo un poco de unidad, lucha y trabajo para el pueblo argentino. Vamos a hacer un tema dedicado a todos los muchachos que solo tienen el vicio de tomar unos tragos de más, porque eso es su vida y su corazón. Y fue, creo, un caso bastante interesante que el demo que grabamos lo grabamos antes de tocar por primera vez, pero ese demo empezó a circular a tal punto que en nuestro primer recital había bastante gente cantando los temas. A partir de tocar la primera vez, la gente que fue, la mayoría le gustó mucho, ya empezaron a pasarse el demo que se llamaba Bloodwing Rosario. Los dientes con mucha pastita y agua corriente. Creo que desde el primer recital fue que había onda para ya había energía, ya era una cosa de decir, ya la gente se enganchaba. Ahí en ese momento se suma Maxi, que tenía un fanzine que era buenísimo, se llamaba Pinhead, y en ese momento me acuerdo que Maxi escuchaba mucho la radio cuando yo pasaba los temas, me llama, quiero hacer una entrevista, era un pendejo de 14 años, 13.
pero muy metedores de pieza, nos consiguen los recitales, si quieren tocar, hace la onda con gente de Buenos Aires, que ahí el canto ya está un poco más armado, con Dajo, Dedo. No sé si es una música muy popular o en su principio porque era una música que era muy poco conseguida, era muy difícil de conseguirla, a ver si era tan popular. Era más elitista. Capaz que era más elitista. A mí lo que para mí era un Demosh rompe eso, es un hardcore más barrial. Damas y caballeros, desde el barrio Bellavista para Rosario, para toda la República Argentina, tengo el agrado de presentarles a esta maravillosa banda. Intensivos. La banda nuestra era política, es decir, nosotros nos poníamos de acuerdo, íbamos a hacer una banda política, pero era una banda política, la letra era política, a nosotros nos gustaba Perón, pero era popular, nosotros éramos hardcore, pero éramos populares. Muchachos, en homenaje al general, las manos del general. Subimos todo el barrio, gente de que le gustaban los Rolling Stones, minitas de ahí que no entendían nada de lo que querían ver, viste, alguna historia. Subimos un chabón que estaba ahí tomando vino con un perro, lo subimos el barrio, teníamos que tener muchas cosas así del barrio, de Bellavista, y esa cosa es de contraculturada y como Perón, viste, como una especie de ídolo popular y de fetiche también, viste, se mezclaban todas esas cosas. Por el sueldo de los jubilados y los maestros, que es una miseria.
amantes de justicia, contra todos los políticos corruptos. Nada que ver con ahora. El que no vivió la época que nosotros vivimos ya no lo entiende. Era todo nuevo, sacábamos un montón de cosas de grupos, de todos los grupos que uno escuchaba, o de la revista de los fanzines que uno leía, el tema de la dictadura, entonces uno también sacaba temas de ahí, el mismo de Maxi, el fanzine Pinker. Por el lado estaba el fanzine Metallica, que se llama así, fanzine más punk y hardcore, Rebelión Rock era buenísimo, el fanzine La Resistencia, después el fanzine Patricia, después otros fanzines que llamaba Pan y Vino, un montón. Y era una gran altura, yo me acuerdo que me mandaban en esa época, me llegaban como 5 o 6 reportajes en carta. Y 10 preguntas en una carta. Yo la tenía que escribir. A la quinta pregunta ya me cansaba y le mandaba 5. Ahora viste todo con mail, nada. Bueno, otras historias, otro momento. Yo el primer contacto que tuve así con Intesmos fue por el intermedio de Maxi Pinker. Yo tenía un fanzine llamado Puré de Gato y me mandó unas fotos y después le hice una nota a ellos, una nota así por carta, por correo. Y la primera vez que lo vi en vivo fue el primer festival que habían hecho acá, creo que fue la Unión Ferroviaria. Y vinimos con DAG, BOD, en un recital en un lugar bastante grande, no me acuerdo si era un teatro o algo, pero era bastante grande y todas esas barras tocan acá en el ferroviario. Ferroviario con 200 personas, heavy, punk, thrasher, hard, una locura. Me acuerdo gente que fue a ver la prueba de sonido y se volvió a la casa y se cortó la pantalones de vaquero para la moda. Insólito. O no, pero bueno, todo eso está bueno porque era todo una novedad, todo nuevo, todo excelente. Quería no decir felices fiestas, porque para muchos menos son felices, aparte de caer con una clásica sorpresa de 1980. Lo que sí, loco, si no por el año que viene a estar con todas las fuerzas, con toda la gama, que primero que no salir, así que no me con todas las fuerzas, y no vamos a hacer
Así es la parte de ese es la vas a tener que grabar todo entero abajo. Sacamos por los 90 Dulce y Cariñoso, que salió en cassette, que es, la verdad que está una época espectacular, todo el mundo lo tenía. Adiós a lo que no sonó. Me voy a vivir al Perú. No llevo dinero ni paz. Me voy con el bar y la cruz. A veces me siento muy mal. Marchando de la depresión. Callado olvidar y hacer lo que ese señor me picó. Nunca miento, sin razón. Logramos pasión. Nunca miento, sin razón. Logramos pasión. Todos saben que no hay más. Hay más que merecer. Palabra del chino. ¡Saludos de mierda! ¡Aguanta dejar con Tragipán! ¿Cómo era ese, boludo? ¡Aguanta Tragipán con mierda! ¡Esta lentada! Escuchá, para que te conté un chiste. Dice que había un gallego. Está lloviendo en estos momentos, pero acá trae hay mucha ansiedad, Calice. Hay mucha ansiedad mierda! por llegar a Buenos Aires y disfrutar en vivo de este grupo Intensemos. En el barrio, un grupo de barrio. ¿Qué barrio? Bellavista. Nada más. Vamos, vení. El rel, una palabra, rel.
cosas. Sí, en ese momento fue la mejor época nuestra en el 90, 91, 92, 92, 93, 94. Toda banda de Buenos Aires o de afuera que venía a Rosario nos invitaban a nosotros. Ataque 77, nada que ver con Ataque. Ataque al lado nuestro parece Los Parchís, ¿viste? Nada que ver. Y tocamos nosotros soporte y me acuerdo una vez que tocamos ahí en Morris, yo no me acuerdo dónde era bien. La gente hizo avalancha y entró 50, 100 hinchas del grupo, bueno, un apoyo bárbaro. Y ahí empiezan una seguidilla de recitales con bandas de grueso calibre importante. Y después sacamos 17 susurros para tus oídos volumen 2, que es el CD. Estás en la calle, de noche y sin armas. ¿De qué sirvió tu estudio? ¿De qué sirvió tu religión? Tengo un tiro en la frente. El CD compila cosas del anterior, no es que son todas cosas diferentes. Qué sé yo, creativamente trabajábamos muy lento, ¿viste? Porque, qué sé yo, las usinas de creativas nuestras siempre fueron Mateo, por un lado, y por el otro, un tipo que para mí, en su momento cuando se fue, que o sea, una cosa medio como un acuerdo, él ya no estaba tan interesado, nosotros veíamos que no caminaba, era Ignacio, el hermano de Martín, que de hecho él fundó la banda. Él junto con el Chino son los dos tipos que en su momento se juntaron y dijeron vamos a hacer una banda de hardcore. No, eso básicamente creo que fue una cosa un poco natural. Creo que mi hermano también se dio cuenta en algún momento que él en un punto quería seguir, pero no hacía muchas cosas para seguir en el grupo. Está bastante, está bien en el estudio, creo que la mayoría de nosotros estudió, fue algo natural que en definitiva creo que ni siquiera fue echado, sino que mismo se dio cuenta que ya no iba más en el grupo. Pero era un tipo que en lo que era la faz creativa era el impulsor. O sea, capaz que él venía y te decía, mirá el riff que traje. Y capaz que no era un gran riff, ¿viste? O sí, pero el tema era que él traía el puntapié inicial. Y a partir de ahí, Mateo agarraba y metía. O yo metía algo. Y después, o Martín agarraba y cazaba y bueno, encendía la locomotora, ¿viste? Pero bueno, la energía en el escenario sigue estando, ¿viste? Eso no se perdió. Se perdió en cuanto al proceso de composición, que quizá si hubiese llegado a seguir Ignacio, capaz que en lugar de ser 3 trabajos hubiesen sido 5 o 10, qué sé yo, no sé. Creo que no sé, por así decirlo, la elección natural del negro para reemplazarlo. No era amigo de siempre, con el grupo lo conocíamos, tanto musicalmente como personalmente. Yo venía tocando un documento cuando ellos tocaron en la vereda del Ar. Después con Fabián y con Andrés, que eran el bajista y
el batero formando la basura. Y ahí tocamos la cooperativa. Ahí tocamos la cooperativa. Con claro. Mike cantando en Eso. El número original, no sé cuánto duró, era entre el cielo y la basura, muchos no saben eso. Pero después, para quedarlo más corto, cuando se entra la basura, salieron tocando, creo que no sé, arriesgaría de nuevo a decir que en ese momento era el único grupo greencore de Rosario. Las violas y el bajo de Sol. Un poco más de viola y bajo de Sol. Vamos a hacer poco todo, pero en el molde, ¿me entendés? Sin romper nada. Sin irnos por los autos ni nada por el estilo. Todo acá adelante, está todo bien. Ignacio, entrega el vino acá. Este tema se lo dedico a Martín El Chiva, a Cristian y a este que no sé cómo se llama y a todos los que me conocen. A mi mamá, a mi papá. Al tiempo Andrés se va de la banda y empezó a tocar Martín, la batería. Escuché el cassette que se habían grabado y después de escucharlo 3 o 4 veces ensayamos una vez y tocamos a la otra al fin de semana siguiente. Pero son cosas creo muy naturales, siempre estuvimos todos ahí muy cerca y muy juntos. Yo entré cuando se estaba grabando el 17 Susurra. Ya casi estaba todo grabado, faltaban algunos. No, entonces es el año 96. ¿Sí? Yo ya 17 Susurros en el año 97. Salió el disco y la grabación habrá sido en el 96. Y hubo antes también, tuvo bastante. Sí, 95 en la 96. cocina. Que cuando lo masterizaron, es una anécdota curiosa. Lo escuchamos en mi casa sin masterizar, sonaba re bien. Lo mandamos a masterizar y dice, no, que lo masterizan en el estudio el pie no sé quién, dijo Maximiliano Mora. Mario Broder. Mario Broder. Pará, Mario Broder, masterización Mario Broder. Lo pusimos en mi casa y se escuchaba la voz baja. ¿No es mal que se escucha la voz pasó? Entonces con Maxi, con los tres, Guillermo Eduardo y Maxi y yo fuimos a quejarnos de que sonaba mal. A Mario Brewer. Es uno de los másteres más grosos que hay. Busquen en internet quién es más Mario Brewer. Puso el CD y dijimos, no, porque no se escucha la voz, la casa no se escucha la voz. Lo pone y dice, pero si quieren se puede escuchar así. Tocó un botón y se escuchaba totalmente distinto. Dice, o así, y tocó otro botón y se escuchaba totalmente distinto. O así, y lo volvió los pelos en 3 minutos. Déjelo así, Ah, déjalo. Claro, y después veía, yo miraba los paletas del estudio de Kiel y decía, acá estuvo King Cringe, estaba Robert Fripp, y mirá vos. Y nosotros nos fuimos a quejar porque sonaba. Robert Fripp no se quejaba. Sí. Aparte lo más loco es que en el único lugar. Nos perdone, Mario, nos perdonó porque digo que era. Sí. Lo peor de todo es que en el único lugar donde se escuchaba mal era en la casa de él, en el equipo de él. Después los demás se escuchaba bien. Pero en la casa no, se escuchaba la voz baja. Si se escucha la voz baja. Sí, bueno, cosa de la vida. Después se escuchaba bien. Sí. Igual la voz no era tan importante. No, creo que habría un par de factores. O sea, uno claramente que no sabía que en un momento eso iba a decaer por muchas cosas, porque todo lo que yo te cuento son cosas positivas, pero no muchas veces, pero
Algunas ibas a tocar y el chabón no te pagaba, entonces uno era el de bolsillo, y uno los pone, y pone 2, pone 3, pone 4, pone 5. Y después uno ya es más grande y tenés que laburar al otro día y si venís destruido te cuesta el doble y si tenés que pagar la gira te cuesta el triple. Yo creo que justamente el Intense Mosh se fue desinflando justamente cuando ya nos volvimos más serios. Cuando ya había que atender más cosas, que el trabajo, que la familia. Yo creo que tengo todas las caras que tengo porque elegí laburar, pero hasta el día de hoy, después de 12 años, lo primero que pongo en la valija cuando viajo son los palitos. O sea, la música siempre estuvo y va a estar en mí, pero elegí en ese momento dejar el grupo. Realmente a nosotros no nos importaba, a mí no me importaba si iba gente al recital, si saltaba, si cantaba, o quién era más hardcore, más heavy, o más punk de hinchada, o si entre nosotros, porque a mí realmente, a ver, pobre, creo que a los demás no me interesaba eso. Entonces en un momento nos dimos cuenta que me iban a ver 400 personas, ¿no? Claro, más si lo encaraba ya para un lado más de ir a laburar, ¿no es cierto? Y ahí empezó el profesionalismo nunca existió en la banda. No. ¿Me explico? Paralelamente creo que al mismo momento las diferencias, como el famoso tema de diferencias musicales. Ya cuando se fue mi hermano creo que quería hacer algo más básico, más tradicional, mientras que Mateo fue evolucionando muy rápido en la forma que toca. Y hoy en día creo que toca impresionante, entonces había esta diferencia en lo que cada uno quería hacer. Algunos temas tenían riff hardcore, porque escuchábamos todos, yo escuchaba de todos, pero tampoco era, como ya te digo, un disco, vos escuchás un disco y tiene una línea por el sonido que lleva, no es un disco de metal de punta a punta, o de hardcore de punta a punta, o de gringo de punta a punta, o de lo que si vos quieras de punta a punta, es un crossover de música. Sí, después acá todo, Rosario Hardcore, sí, que mola, la primera banda de Rosario Hardcore. Y yo la verdad que a mí no me importa, si es hardcore, si es punk, si es gringo, no me interesa. Con todo respeto a toda la banda gringo, hardcore, o sea, es mi opinión, ¿no es cierto? Y ya cada uno quería meter otra influencia y yo quería que siga siendo el hardcore metal que éramos siempre. Del 89 hasta se podría decir el 98. En el 98 empezamos las pausas indefinidas, pero más o menos fue eso. Incluso quedaron cosas inconclusas, yo me acuerdo en la última época, año 9, 2000, teníamos 2, 3 cosas muy lindas, así que estábamos considerando que o sea, como que no llegaron a ver la luz. Y se decantó todo como una linda historia, como una historia espectacular. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. 20 años. Errarte en las sombras te busca y te nombra vivir. Es que las cosas que vos haces sin querer siempre te llevan a lugares que donde no querés ir, entonces sí. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Siempre fue una banda de amigos. En ese sentido, eso siempre fue lo que me gustó y creo que fue lo que hizo que Intense Mosh sea distinto. Nosotros empezamos justo, éramos todos de Bellavista, porque Bellavista era un barrio grande. Pero cuando vos lo buscás, seguro que no lo encontrás. Cuando no lo buscás, generalmente lo encontrás. Y está bien, y después no te das cuenta y no te interesa tampoco, ¿no es cierto?
Por eso yo a veces soy medio reacio a las reuniones, de tocar, o a esto mismo. Te he dicho en algún momento. Che, la pelota. Chachi, no me rompa los huevos. Eso era lo más, eso fue siempre lo más lindo, que nunca nos lo propusimos. Y muchas veces en otras bandas donde he estado, que nos proponíamos cosas, no era lo mismo, no era lo mismo. Llegó ya el recital de 20 años. Y bueno, así, me rompieron los huevos. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Y así que están ensayando. Sí, qué sé yo, nos juntamos para tocar, ensayamos. No era para los 20. No era para No era para los 20, era para ensayar un poco, sí, para sí, tocar sí, con sí. él. Y estuvimos bastante, como un año y pico ensayando. Una vez por mes, una vez cada mes y medio, una vez cada 2 meses. Yo se lo manifesté a los chicos, es decir, que me costaba ensayar, porque ya uno ya tiene una familia, tiene el laburo, me costaba dejar todo y agarrar el bajo e irme. Se organizó el show y realmente fue impactante porque estaba lleno el sótano, un día domingo, realmente tampoco lo podíamos creer y fue alucinante. Muchas gracias a Fede de SAC, a La Chula y a la gente de 90 Raíces de Buenos Aires. Somos brothers de hace mucho tiempo, gente de 10 puntos, gente que se puede contar para lo que sea. Pero fundamentalmente a ustedes, que siempre nos siguieron, lo llevo en mi corazón. Puede ser que los quiero mucho a todos, los quiero mucho a todos. Vamos terminando el show. Y ya empezábamos a
ya estábamos hablando de decir, bueno, y a ver, y otro recital, y a ver dónde nos podemos tocar en tal lado. Después aterrizás, pero... El próximo no puedo porque me muero ahí en el escenario, ya estoy grande, estoy viejo, ¿viste? Y está buenísimo también terminar así, bien arriba y copado, y con la gente. Nosotros cumplimos un sueño que fue ser una piedra importantísima en la música de acá, sin querer, ¿eh? Pero está bueno esto de trascender, de haber dejado en la gente algo y terminar bien, o sea, con el aprecio de todos. Se ve que las cosas no las hicimos mal. Has pensado la visión, quiero más, a tomar, mis visiones conquistar. Me toco ya, y de mi verdad, voy a digerir. Vamos por allí, y calle tu limón, trato de revivir. Mucho vino contaré, mucha guitarra daré, pero no voy a terminar, mis visiones conquistar. Me toco ya, y de mi verdad, voy a digerir. Vamos por allí, y calle tu limón, trato de revivir. Has pensado la visión, quiero más, a tomar, mis visiones conquistar. Y si no disfrutes dentro de mi cuerpo, voy a sentir, estoy conforme, estoy feliz, mi visión voy a